Jesucristo, te pido que tu Santo Espíritu venga y dirija, Señor, este tiempo de estudio, Señor, y que prepares nuestros corazones, Padre, para poder entenderlo y así también nosotros poderlo explicar a la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Gracias a Dios. Hoy vamos a estar viendo ya parte de como la introducción o el inicio de estos temas del carácter destruido que te impide entrar al cielo. Es muy importante nosotros entender que todos a lo mejor tenemos un carácter que ha sido destruido, ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? A través del tiempo de Satanás. Y este carácter no nos ha permitido disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todas las cosas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Es algo que a nosotros nos ha dañado grandemente y nosotros tenemos que ir entendiendo que hay cosas que nosotros necesitamos ir resolviendo. El otro día platicaba con una hermana de la iglesia que quedó poquito estancadita ahí, acerca de su vida, y ella hablaba, ¿verdad?, de cuando ella inició, y pues inició bien, caminando, pero llegó un punto donde como que se estancó y empezó a dar como vueltas y vueltas, y hablando con ella, justamente le decía, es que el propósito de todo esto es que uno vaya creciendo, que no nos conformemos al decir así soy o nunca voy a poder cambiar, o es que es bien difícil poder llegar a ese nivel. El primer punto para nosotros es entender que hay algo mal en nosotros y que necesitamos que el Señor restaure toda nuestra vida, nuestra comunión, para nosotros poder tener la dicha y la bendición que el Señor dispuso para nosotros desde el principio. Entonces, ahorita vamos a estar viendo una de las cosas que nos está impidiendo o que impide entrar al reino de los cielos. Y vamos a dar inicio en Gálatas 2:20, por favor. ¿Alguien le puede dar lectura? Que tengan ahí la Biblia, por favor. Gálatas 2:20. Esto es muy importante, esto es muy importante para nosotros entender que Jesús vino y al trabajar con sus discípulos, al pasar tiempo con él, entrenándolos, hablando con ellos a solas, llevándolos al campo, viendo circunstancias, estaba entrenando a los discípulos y los estaba entrenando para que su carácter fuera cambiado, para que su carácter fuera totalmente renovado. Y eso es lo que pasó. Nosotros podemos ver a unos discípulos antes de que pudieran estar con Cristo y el después de estar con Cristo. Dice, aquí le puede dar lectura, Carmen, por favor, a ver si les puedes dar lectura a Gálatas 2:20. Ya está aquí en la pantalla. Amén. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Gracias. Aquí está hablando ya nuestro gran ejemplo, ¿verdad? También el apóstol Pablo, hablando y diciendo lo que había pasado en su vida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. En eso es lo que nosotros tenemos que, a ese nivel, hermanos, tenemos que llegar, de que Cristo se forme en nosotros, de que Cristo entre en nosotros y tome totalmente el control de nosotros, que Cristo pueda manifestarse, que a través de nosotros podamos reflejar a Cristo. Eso es cuando nosotros podemos tener ese carácter perfecto, ese carácter bueno. Las otras veces hemos estado hablando que no se trata de moralismo, no se trata de que yo me voy a esforzar por ser mejor y mejor y mejor.
que es parte, ¿verdad? Pero no en mis fuerzas. A lo mejor ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto, de que si yo quiero esforzarme en mis propias fuerzas, no voy a lograr nada, solo frustración, porque para nosotros como seres humanos es imposible alcanzar, como dice, la talla de ese varón perfecto, pero por eso el Señor estableció así, o sea, que Cristo entrara a nosotros y que Él se formara en nosotros. Y cuando el carácter de Cristo se forma en nosotros, es cuando nosotros podemos tener vida, cuando nosotros podemos tener gozo, cuando nosotros podemos ser esos discípulos, porque eso fue lo que pasó con los discípulos que estuvieron con Jesús. Un antes, ¿verdad?, de Pedro, cuando Pedro le decía, Señor, por favor, no vayas a esa cruz, ámate, quiérete a ti mismo, ¿verdad? No hagas eso. Pedro, el antiguo Pedro, viendo la vida como el mundo la ve, con mucho humanismo, pero el Señor la estaba viendo desde el mundo espiritual y viendo la importancia que era que Él muriera por nosotros. Ese era un Pedro antiguo. Cuando vemos en el libro de los Hechos un Pedro transformado, donde Cristo se ha formado en él habla, ¿verdad?, acerca de que cuando fueron encarcelados y los golpearon enfrente del concilio y los trajeron, y dice que venía gozoso Pedro y decía que se sentían contentos porque habían sido dignos de padecer por Cristo. Así tiene que cambiar nuestra constitución, nuestro carácter. Parte de eso sabemos que es el Espíritu Santo que Dios permite, que nos da ese poder y esa fuerza. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No espero que sin Cristo pueda vivir una vida plena. No se puede. Cristo es el único que puede darnos esa vida plena. Transformar nuestro carácter, transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestra constitución en lo que Él quiere, en su ley, que venga el reino de Dios, que vengan sus leyes, sus estatutos a nuestras vidas. Esto, hermanos, es lo que nosotros como discípulos ya estamos tratando, ¿verdad? Y es donde está el entrenamiento. Nos estamos entrenando para esto, para que Cristo se forme en nosotros, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y convertirnos en esas personas. O como dice, hemos estado viendo como en esos recipientes, que nosotros somos unos recipientes. Entre más débil el carácter, más pequeño está nuestro recipiente. ¿Por qué? Porque es más pequeño las personas a las cuales nosotros podemos alcanzar o ser ejemplo o ser de bendición. Nuestro recipiente es muy pequeño, no podemos contener nada porque nuestro mal carácter, nuestro coraje, nuestro rencor nos impide alcanzar eso. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos en esas vasijas grandes donde podamos contener a mucha gente, o sea, que a través de nosotros, de nuestras vidas, muchas gentes sean alcanzadas. Pero eso depende, hermanos, de qué tamaño es nuestro recipiente. Y eso depende de qué carácter tengo. Si tengo un carácter que me enojo con cualquier cosa, no puedo alcanzar a mucha gente. Si tengo un carácter de que no demuestro mi enojo, pero guardo el rencor adentro, no puedo alcanzar a mucha gente. Si tengo un carácter destruido, no puedo alcanzar a mucha gente. Por eso el Señor trabajó con los discípulos. Porque los discípulos, imagínense a Pedro hablándole a 3,000 y luego a 5,000, hablándoles de Cristo. Y es todo ese tipo de gente, ellos tenían que abrazarlos. Y tenían que ayudarlos y enseñarles la fe. Enseñarles la fe. Y dentro de esos discípulos, no crean que todo era tan bonito. Ahí nos da ejemplo como a
Ananías y Zafira, que tenían un corazón lleno de avaricia, y cómo tener que manejarlo, ¿verdad? Pedro, ¿cómo lo pudo manejar? Porque tenía un carácter ya restaurado en Cristo. Ya tenía un carácter restaurado en Cristo, su vasija ya estaba más grande. Y en ese punto, hermanos, es donde nosotros estamos buscando llegar. Que cada uno de ustedes, de mí misma, ¿verdad? En nosotros los convirtamos en esos recipientes grandes para abrazar a más gente, para ayudar a más gente. Entre más débil es nuestro carácter, hermanos, más poquita gente vamos a poder alcanzar. Más poquita gente, más poquita gente, entre más débiles, pero entre más fuerte su carácter, podemos alcanzar a más personas, podemos alcanzar a todo Tlaxcala, y ese es el asunto que nosotros queremos, y más que nosotros, que Dios quiere que la iglesia sea un testimonio vivo en donde estamos, ahí en Tlaxcala, que vean a la iglesia de Cristo como vieron a los discípulos, esa iglesia que trastorna, que cambia, que está haciendo cosas, que tienen un carácter poderoso en Cristo, que no son gente que rápido se enoja, berrinchea, grita, molestia, no, una gente como Pedro, ¿verdad? Que lo lastimaron, lo azotaron y se venían bien contentos porque eran dignos, ¿verdad? Se sintieron dignos de haber padecido por Cristo. Es lo que nosotros tenemos que alcanzar nosotros. Necesitamos convertirnos en esa iglesia poderosa de Cristo. Y esta es la clave. Llegar a este punto de decir, ya no vivo yo. Cuando habla de que estoy crucificado, está hablando de la muerte a uno mismo. De hecho, hermanos, yo creo que eso es parte del cambio del carácter, ¿verdad? El cambio del carácter es realmente morir a mi yo, a mi ego, a lo que yo quiero, y establecer los deseos de Cristo en mi corazón. Establecer la mirada con que lo ve Cristo en mi vida. Establecer lo que Cristo está estableciendo, o sea, verlo ya desde la perspectiva de Cristo. Y dices, entonces ya no vivo yo. Esa es la muerte de la cual se habla en la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, es una muerte en la cual te interesa más el deseo de Dios que lo que tú quieres, o tus deseos, a veces egoístas, o a veces contrarios. Por eso, a veces, hermano, aunque uno se enoje, uno cede mucho. ¿Por qué? Por el bien de la obra. ¿Por qué, hermanos? Porque es más importante la obra de Dios que yo. Y claro que en eso Dios defiende, porque el Señor dice, tú no te preocupes, yo voy a defenderte. Tú ocúpate. Tú ocúpate de hacer mi obra, mi voluntad. Entonces, es donde nosotros estamos. Es donde nosotros estamos ahorita. Y ahora, hermano, nosotros lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en esto. En lo viejo de nosotros, hacerlo morir. ¿Para qué? Para que salga a relucir la nueva obra de Cristo en nosotros. Estas son lo que Cristo habló varias veces a sus discípulos. Es muy importante que nosotros, hermanos, estemos viendo ahorita muy atentamente, estudiando los evangelios para conocer qué hacía Cristo, cómo actuaba Cristo, y hacer que ese carácter se forme en nosotros, esa forma de ver la vida, en las cosas que a Él le daban que a Él le da más importancia. Esas cosas son las que nosotros debemos de enfocarnos bastante. Me recuerdo ahorita, ¿verdad? Cuando el Señor estaba hablando y lo anotaron sus discípulos, porque todo lo hacían frente de sus discípulos para que sus discípulos lo anotaran.
que llegó una persona así como muy desesperada con él y le dice, maestro, mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo, dile que me dé la herencia. Y el Señor, en lugar de decir, sí, pobrecito de ti, hay que ayudarte, dice, yo no vine a eso. Yo no vine a eso. O sea, una persona que anda peleando herencias, una persona que anda buscando lo terrenal, él no vino a eso, él vino a algo más eterno. Por eso nosotros, hermanos, nuestra mente cuando se va viendo a través de Cristo, empezamos a ver la vida de otra forma. Empezamos a ver la vida de otra forma para que el carácter de Cristo se vaya formando. Ahora, nosotros como discípulos, si Él habló de esa manera, como discípulos ya no podemos andar peleando herencias o andar desesperados. Pero mucha iglesia lo está haciendo. ¿Pero por qué? Por falta de Cristo. Por falta de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a despojarnos de eso. Pero esto, hermanos, esto no se va a ir hasta que no entre Cristo en nuestras vidas. Por eso, lo más importante para nosotros, hermanos, es que Cristo entre en nuestras vidas. El inicio, como estamos viendo, un carácter destruido que te impide entrar al cielo, lo primero que tiene que hacer es resolver su problema del diablo de pecado y separación. Es primero que Cristo entre a tu vida, que realmente creas en la obra de Cristo, que realmente creas en lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y no estamos hablando nada más de la mente, sino que bajes al corazón y que entendamos qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo destruyó a Satanás, que Cristo destruyó a tu enemigo, que tu enemigo ya está destruido. Cuando entiendes eso, entonces dices, bueno, sí tengo un enemigo, pero él ya está vencido en el nombre de Jesús. Ahora tú puedes luchar legítimamente y puedes vencerlo en el nombre de Jesús. Pero si no crees esto, vas a estar como los hermanos que testifican, ¿verdad? Ya me trae el diablo. Aquí ando entre caídas y levantadas. Eso es el testimonio de personas que no conocen la obra de Cristo. Recordemos, hermanos, miren, Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Y ahora, si nos permite pasar por momentos duros, pruebas, circunstancias adversas, y si Dios mismo lo permite, porque Él es el que lo permite, no es que Satanás se meta y se entrometa en nosotros y Él venza a Cristo y haga de nosotros trizas, no. Dios le da permiso. Y si le da permiso, hermanos, es solamente porque Él quiere hacer algo en nosotros. Quiere sanarnos. Quiere que nosotros seamos mejores, que ese problema salte lo mejor de ti. Quiere probar que esté la paciencia, el amor, el perdón en nosotros. Es solo para eso, no porque Satanás sea más poderoso, sino es solo para nuestro bien. Por eso dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora eso es para nosotros, sus discípulos. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue destruido en la cruz del Calvario. Satanás ya fue aplastado en el nombre de Jesús. Ahora, el problema del pecado también ya tiene que haber sido resuelto en Cristo. Nosotros ya no podemos tener pecado en nuestras vidas, porque miren, la imagen o la sombra que nos presentó nuestro Señor Jesucristo a través de la ley, nos daba esa imagen de para entrar al lugar santísimo podría ser solamente el que estuviera limpio, no hubiera ningún defecto, no hubiera ninguna mancha, no hubiera ninguna contaminación, como decía ahí, ¿verdad? Ninguno que tuviera un araño, que fuera calvo, que fuera que estuviera chaparro, gordo, o sea, ningún defecto. ¿Y saben por qué Él lo estableció? Porque así es, hermanos. No es, hermanos, de que ahora ya podemos entrar y ahora la gracia y ¡ay, qué felicidad! Ya puedo entrar sucio. No.
Pero fíjense la diferencia, hermanos, que ahora cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entra la imagen de Cristo con nosotros. Y Cristo es perfecto. Cristo cumple toda esa ley, cumple toda la orden de Levítico. Entonces ahora podemos entrar a la presencia de Dios de una manera santa. Porque el pecado que hay en nosotros, que había en nosotros, fue lavado por la sangre de Cristo. Si tuviéramos pecado, no podríamos entrar a la presencia de Dios, aunque sea un pequeño, hermanos. Por eso nosotros, cuando entra Cristo a nosotros, la imagen de Cristo en nosotros, ya no tenemos problemas con el pecado. El pecado ha sido absuelto de nosotros. Ya no podemos estar atormentándonos por pecados pasados, por pecados que hemos hecho. Y si ya hicimos pecado, es arrepentirnos, como dice la Escritura. Estas cosas les escribo para que no pequen, dijo el apóstol Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la bendición de los discípulos de Cristo. Esta es la bendición de los discípulos, que ahora nosotros, hermanos, podemos entrar a la presencia de Dios sin mancha. Por eso la Escritura en Apocalipsis habla que es una iglesia que se presenta limpia, sin mancha, sin arruga. Y ese vestido es el que nos da Cristo, hermanos. Ese es el vestido que nos pone Cristo a cada uno de nosotros. No es que, yo digo una mentirita y con esa mentira entro al cielo. No, hermanos. El pecado se acaba cuando nosotros creemos en Cristo. Y ahora nosotros estamos arrepintiéndonos todos los días. Perdona mis pecados, Señor. Lava mis culpas. Límpiame. Lávame. Restaura mi corazón. Perdóname si mentí. Perdóname. Si hice esto, perdóname. Cambia mi carácter destruido. Y para que pueda estar a tu altura, Señor. Sáname de todas mis condiciones, de mis problemas mentales. Sáname tú, Señor. Ahí, hermanos, en ese nivel nosotros vamos, porque ya estamos en Cristo Jesús. Y no es porque uno lo dice, sino porque la palabra de Dios lo revela. Si nosotros pensamos que es por nuestra fuerza, hermanos, ¿cuándo podremos tener esa vestidura limpia y sin mancha? Solos no podemos. Necesitamos el poder de Cristo. Para eso vino Cristo. Para que poder vestirnos con ese atuendo perfecto y santo. Eso es lo que ganó Cristo para nosotros. Por eso nosotros ya no tenemos problemas con el pecado. Él nos perdona. Él nos limpia día a día. Él viene y limpia nuestro corazón. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Esto qué es, hermanos? Los que no tienen su carácter destruido. Los que no andan pensando solamente aquí, sino que están pensando en lo espiritual, en lo eterno. Que estamos luchando todos los días, hermanos. Todos los días luchamos para que la imagen de Dios se siga formando en nosotros. Nosotros ya no tenemos problema con el pecado. Si hubiera pecado en nosotros, no podríamos tener acceso al Padre. Porque el Padre, hermanos, para entrar al Padre es perfección total. Y esa perfección nos la da Cristo. Por eso dice la Escritura, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Por muy buena persona que aparente ser, por muy buena persona o por mucho esfuerzo que ella haga en querer ser mejor y estar bien, nunca podrá ningún ser humano presentarse delante de Dios si no es por Cristo. Por eso, hermanos, lo más importante ahorita para nosotros es esto, que la iglesia, que nosotros
entendamos esta palabra, que presentemos a Cristo y su obra a la iglesia, que le digamos lo que ganó Cristo en esa cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario venció a nuestro enemigo, que en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados, que en la cruz del Calvario nos dio una entrada al Padre. Esta es la obra de Cristo y es lo primero que nosotros tenemos que entender para entrar al reino de los cielos. Si una persona no conoce esto, no entrará. Y recordemos que esto es por fe. Mucha gente tiene años dentro de la iglesia y vive con pecados ocultos o con pecado que ella siente que no ha sido perdonado, con condenación en su mente, en su alma. Viven en condenación total. Y esto, hermanos, es un problema grave. ¿Por qué? Porque no conoce la obra de Cristo. Por eso vive en condenación. Entonces Satanás aprovecha y destruye a la persona viviendo en que, ay, no es que hice tantas cosas mal, es que me equivoqué tanto, es que hice todo esto mal, no sé si Dios me va a perdonar. Entonces hay incredulidad en la vida de la persona. Necesitamos presentarle a Cristo, enseñarle la obra de Cristo, enseñarle lo que la palabra de Dios dice que hizo Cristo en esa cruz del Calvario. Es lo que nosotros necesitamos enseñar como iglesia. Pero primeramente vivirlo nosotros, disfrutarlo, creerlo. Decir, Señor, tú lo hiciste, ahora yo puedo entrar a tu presencia. No por mis obras, no por que me porto no porque sea la mejor, sino porque creo en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando me equivoco, es reconocer y entender que es pecado. Y es arrepentirme en el nombre de Jesús. Decir, Señor, perdona mi pecado. Cámbiame. El Señor es el que ve los corazones arrepentidos. Pero también, hermanos, el Señor ve los corazones que solamente juegan y que nada más es como un remordimiento, un sentimiento de que, ay, sí, hice algo mal, pero me gusta seguir viviendo así, pero lo voy a seguir haciendo. No hay un cambio. Ese no es el arrepentimiento. Dios conoce cuando un corazón está arrepentido de su pecado. Y el Señor promete perdonar todos los corazones arrepentidos, los que confiesan su pecado, los que piden a Dios que les perdone su pecado. Esto, hermanos, hay que enseñarlo a la iglesia, hay que vivirlo nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Aquí hay líderes dentro de esa iglesia. No puede haber condenación, hermanos, entre nosotros. No puede existir ese espíritu que te condena. ¿Cuántas veces entran a la iglesia y muchas personas ni siquiera pueden levantar las manos? Pero ¿sabes por qué? Por el pecado. Porque Satanás te acusa, te hace sentir indigno. Y como tú no sabes qué es lo que hizo Cristo, entonces agachas y nada más te doblas. Pero ¿sabes qué? Es importante que la iglesia conozca esta palabra. Estas cosas son para que no pequemos, que Cristo se forme en nosotros y nosotros evitar y luchar en contra de ese pecado, con el poder de Cristo. Pero dice, pero si alguno pecó, si alguno falló al Padre, si alguno se equivocó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al justo, al santo, al que mora en nosotros. Y decir, Jesús, perdóname. Y entrar directamente a la casa del Padre, a recrearnos. Qué triste una iglesia que no entra a la presencia de Dios. Nosotros cada culto, hermanos, tenemos que conectarnos con Cristo. Entendemos que todos los días estamos en conexión y todos los días oramos, estamos en nuestra mente, en nuestro corazón,
Pero ese tiempo de iglesia, hermanos, es un tiempo maravilloso donde nos unimos, la iglesia, para entrar a la presencia del Padre, a adorarle, a glorificarle, a honrarle. Y ahí, hermanos, nos recreamos nosotros. Ahí el Señor viene, sana, libera, quita problemas, quita estrés, quita preocupación, quita ansiedad, y viene y sana y llena incluso de esas cosas que nosotros ni sabemos que necesitamos. Pero Él viene. Y ese tiempo glorioso, hermanos, muchos en la iglesia no lo están disfrutando. No disfrutan la adoración, no pueden entrar a la presencia de Dios. Y la separación, hermanos, es el problema del hombre. Si no puedes entrar a la presencia de Dios, es que no has sido salvo. Es así, hermano. A veces aquí hemos hablado mucho acerca de esto, porque muchos hermanos querían echarle la culpa, que los de la alabanza, que es que hay mucha distracción, que es que esto, que es que el otro, y empezamos a sacar muchos argumentos para no entrar a la presencia del Padre. Muchas personas querían a la hora de la adoración salir fuera, moviéndose, pero ¿saben qué entendimos, hermano? Como una vez que dijimos, no, pues yo creo que vamos a poner más reglas, que se ponga el ujier más fuerte ahí, y que no los deje salir, prohibido. Dijo una hermana, ponga la cooperación ahí en el baño, que cada vez que entren 20 pesos para que ya nadie quiera ir. Y me reía, porque a veces queremos buscar soluciones de este tipo. ¿Para qué? Para que no se salgan, para que no se distraigan. Pero ¿saben cuál es el problema de la iglesia? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se distrae? Porque no puede entrar a la presencia del Padre. Porque está separado, porque hay una ruptura. Y por eso, hermanos, se les hace difícil estar en un culto de adoración. Se distraen, se mueven, y ese es un problema grave, porque ahí donde hay separación, no hay salvación. No ha habido perdón de pecados, no hay restauración. Hermanos, como iglesia, como líderes, hay que buscar eso. Hay que empezar a ver, ¿verdad? Y no para criticar, porque a veces queremos, aquel hermanito se sale, es que él está separado, él está en rebeldía. No, hermanos, no es para eso. Es para ayudar, para empezar a interceder, para empezar a apoyar, para empezar a hablarles de directo. ¿Por qué no puedes entrar a la presencia de Dios? ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Por qué sales tanto? ¿Por qué pasa una mosca y te distraes? ¿Por qué? Te pueden decir mil excusas, pero tú les vas a decir, ¿sabes cuál es tu problema? Que estás separado. Cristo no te ha perdonado, porque una persona que no ha resuelto el problema del pecado no puede entrar a la presencia del Padre. Hay que remarcar esto, hermanos, porque la iglesia que está en Cristo, y usted puede verlo, adora a Dios. Allá está el niño y está adorando, y a veces está hasta llorando, y estando en la presencia está siendo sana, está trayendo todas sus cargas ante el Padre, y el Padre la está ministrando, pero a la vez allá está otro que está jugando y se está riendo. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque está separado. Y en este punto es muy importante, hermanos, porque si están separados, no hay salvación. Entonces hay que hablarle de salvación, hay que hablarle de la obra de Cristo, hay que decirlo, ¿verdad? Con la palabra. Mira, Cristo vino y llevó nuestra maldición, Cristo vino y llevó nuestro pecado. Si crees en Él, Él puede perdonarte y puedes entrar a esa presencia gloriosa del Padre. Ahí, hermanos, es donde entra la labor de nosotros. Por eso, para poder entrar a la presencia de Dios, necesitamos resolver el problema de raíz. Que la iglesia de Cristo pueda conocer a Cristo y su obra.
puede entrar a la presencia del Padre y disfrutar de todas las bendiciones que muchas veces ahorita a lo mejor hasta los de la alabanza se pueden frustrar, ¿no? De que, ay, es que no están adorando y hasta se pueden molestar. Y entra el diablo, hermanos. Cada uno, como hablamos nosotros y decimos, cada uno es responsable de honrar a Dios con la alabanza, con nuestra adoración. Los de la alabanza tienen que prepararse para dar su adoración. No vamos a cambiar la adoración, hermanos. No, la adoración no es para las personas. Es para Dios. Es para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y claro que es para que las personas puedan a lo mejor sentirse de una manera inspiradas para adorar a Dios. Pero en sí, hermanos, y especialmente los de la alabanza, es para que ustedes adoren a Dios. Que si los demás no lo están adorando, ustedes adoren a Dios. Si los demás no pudieron entrar a la presencia, ustedes sí tienen que entrar. Y si no pueden entrar a esa presencia gloriosa del Padre, también hay que checar ahí nuestra condición. Porque nosotros tenemos que dar esa adoración al Padre. Y eso es como algo que ustedes tienen que verificar. Si yo en un culto no puedo entrar a la presencia del Padre, hay un problema. Decir, no, Señor, yo quiero entrar a tu presencia. A veces a mí me ha costado aquí, hermanos. A veces estoy aquí en la iglesia y estoy en un momento de querer adorar a Dios y algo no me deja. Le digo, a ver, ¿qué está pasando? Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Perdóname, límpiame, ayúdame, Señor, pero yo no quiero una separación entre tú y yo. Si hay algo que pasó, muéstrame. Indícame qué está pasando en mi vida. Pero hermanos, cuando hay separación, hay muerte. No hay salvación. Así es que, hermanos, vamos a predicar a la iglesia este domingo la palabra, predicarles a Cristo. Es muy importante, hermanos, que la iglesia conozca a Cristo, reciba a Cristo, acepte a Cristo y su obra gloriosa. Este es el inicio para entrar al reino de los cielos. El tema es el carácter destruido que te impide entrar al cielo. Si el hombre no resuelve el problema de su separación, no entrará al cielo. Y mucha gente que está en la tierra no tiene comunión con el Padre. No entrará al cielo. No entrará al cielo porque la palabra de Dios le dice. Eso es el evangelio, hermanos. Restaurar nuestra comunión. Volver al Padre. Eso es el evangelio, volver a entrar a la presencia del Padre. Si alguien no lo puede hacer todavía, mucha gente dice, no es esa que llegue al cielo. No, hermanos, es aquí. Por eso el Señor dice, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque entrarán en esa presencia gloriosa, maravillosa. Podremos entrar a esa presencia, esa dimensión del Padre. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo y por lo que hemos creído en Él. El fruto que estamos dando de que Cristo ha entrado en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a dejar ya el tiempo para que ustedes les puedan compartir. Espero, hermanos, que esto sea algo de mucha bendición para nosotros, porque es algo que no podemos perder. Es algo que nosotros tiene que ministrarnos siempre. No podemos perder esto. No lo podemos perder. No importa cuántos años tengamos, siempre tenemos que cuidar esto, nuestra relación con el Padre. El perdón de nuestros pecados. El disfrutar esto, hermanos, que Cristo ha ganado para nosotros. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo glorioso, gracias por la obra que has venido a hacer. Has destruido a nuestro adversario, Señor. Ya no tenemos problemas con Satanás. Solo, Señor, tú nos das esas ayudas, Señor, y esa fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Ya no tenemos problemas con el pecado. Tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Tu sangre es suficiente, Señor, para perdonar todos nuestros pecados.
Ya no podemos vivir en condenación toda la vida, porque tú has quitado la condenación de nosotros. Ahora somos hijos tuyos. Podemos entrar a la presencia del Padre a través de Cristo solamente. Y podemos entrar limpios y sin mancha, porque Cristo es el que nos ha limpiado y nos ha salvado, Señor. Gracias. Ayúdanos a disfrutar de tu obra gloriosa. Ayúdanos, Señor, a entrar a esa presencia tuya maravillosa y disfrutarlo todos los días de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos como iglesia a bendecir tu obra, a bendecir la iglesia, animar a nuestros hermanos que se sienten en condenación, animar a nuestros hermanos que no pueden tener esa comunión todavía. En el nombre de Jesús, oramos para que así sea, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.